Saludo a todos, como siempre, de Tendencia Logística. Nosotros haciendo acto de presencia nuevamente. Y el día de hoy le traemos un tema muy interesante y que a veces en el tiempo nos damos cuenta que esto se aplica a todo. Y como ser humano que vive cambiando, hasta con el clima, que el clima de nosotros ha estado un poco interrumpido, que sale el sol, llueve, etcétera. Y eso crea una actitud y una forma de pensar de cada quien con relación al entorno, a lo que les rodea y lo que tiene que ver con tendencia logística. Y por eso le vamos a poner el día de hoy y vamos a hablar del corazón de la gestión logística. Eso tiene un nombre y lo vamos a ver más adelante. Jesús Joaquín Gómez, como siempre, con ustedes presente. Y saludos a todos, señores, colega Joaquín, señores. Colega, esa camisa está bonita, colega. Usted sabe. Esas son las camisas que los ingenieros compramos para sí. el tema del sol y cuando uno está en esas emplanadas con ese polvo. Cogiendo experiencia. Tomando experiencia, así mismo es. Señores, bienvenidos a nuestro programa de hoy que va a estar, o está ya, porque ya iniciamos buenísimo, porque vamos a tratar de un tema muy fundamental en lo que es la logística y en lo que es el panorama del comercio internacional y lo que son los negocios. Así Dígame, es. colega. Bien, buenas noches, una vez más, dándole gracias a Dios y a ustedes por seguirnos. Amén. En Tendencia Logística. En el día de hoy estamos retomando un tema de uno de los artículos que yo escribí en el 2020-2021, que es la relación que se tiene entre el servicio al cliente y la logística. Fíjate que el colega empezó diciendo el corazón de la gestión logística, servicio al cliente. Y así es. El servicio al cliente es el eje principal, por lo que mueve a que un cliente repita hacer transacciones con la empresa que ofrece servicios de cualquier tipo de servicio, no solamente de logística. Fíjate que cuando empezamos a definir la logística, ¿con qué empieza y con qué finaliza la logística? Sí, nosotros podemos ver en el tiempo que todo trabajo, negocio, etcétera, que sea de intercambio y hasta con uno mismo, tiene que darse un buen servicio al cliente. Y que en estos tiempos, Jesús, las exigencias del nivel de servicio están muy altas debido a la competencia que existe en los mercados hoy en día de cualquier tipo de negocio. Y eso se ve que la diferenciación grande, una de las estrategias que las empresas han estado optando desde hace décadas para acá, es el tema de servicio al cliente. O sea, la diferencia entre elegir un proveedor versus otro radica qué tan eficiente es el servicio que tú me das. No, y que ya, colega, ya ese concepto de servicio al cliente ya hace rato que está caducado. Hoy en día se habla de experiencia al cliente. ¿Cuál es la experiencia de ese cliente cuando está en contacto con ese producto o ese servicio? Cuando hablamos de un buen servicio, de esa experiencia, de ese servicio que tú recibes de cualquier proveedor, el precio está de segundo plano. La competencia hoy no es solamente por precio, señores. No, porque tú puedes tener un proveedor, cualquier tipo de proveedor, que te dé un precio excepcional. Sin embargo, si no te entrega el producto justo cuando tú lo necesitas, te sale caro ese precio. ¿Sabe que en algunas sociedades donde hemos visitado, el servicio al cliente, supongamos que es logística todo, ¿verdad? Cuando una persona se te acerca a una mesa donde tú pides un plato, por ejemplo, depende mucho el sabor de la atención que te dan en el servicio al cliente. Eso es logística. Eso es así. Y atendiendo esa parte, hay gente que están enfocados tanto en el servicio al cliente
que cuando se acercan a ti, tú crees que te están enamorando. Eso es así. En los restaurantes, yo ponía un ejemplo ayer en mi clase en la universidad. Yo decía que donde tú ves que se materializa ese servicio al cliente, que tú lo puedes casi hasta tocar, es intangible el servicio al cliente. Por eso que tú tienes que, en la medida que tú prestes servicio, presta atención, presta lo que te están demandando, tú tienes que dar calidad justo en ese momento. Señor, y hablando de restaurantes, eso es increíble cómo el nivel de servicio, de experiencia en los restaurantes y otros espacios de interés y de visita pública ha llegado a los niveles, señores, que hasta los baños, la entrada de los baños, el acceso al baño, se está tomando en cuenta. Fíjense, señores, antes los baños eran simplemente baños. Hoy en día, el baño es todo un ecosistema. Entonces, ahí le damos la apertura a la primera pregunta de este programa. ¿Cuál crees tú que nos escuchas y nos ves y nos oyes? ¿Crees es el mayor error que han cometido las empresas al integrar el servicio al cliente o la experiencia al cliente en su logística de negocio? Bueno, tratar de separar lo que es la gestión logística propiamente dicho a lo que es el servicio en sí. Porque normalmente las empresas se enfocan en las ventas, Juan Carlos. Eso es como la calidad. Eso es como calidad. Usted va a empresas que usted le pregunta o a cualquier colaborador, ¿quién es responsable de la calidad? El departamento de calidad, la gran mayoría. El gerente o el encargado. Uno de los mayores errores es ese. Sin embargo, cuando hablamos de servicio, es un indicador común para todas las áreas y todos los empleados de la empresa. Pero no todo el mundo lo sabe aplicar, colega. No todo el mundo. Usted va a empresas que hoy en día, en el 2025, usted le pregunta cuáles son los indicadores de niveles de servicio y no existen. No existen. ¿Cuáles son? Porque una cosa es que hay empresas que tienen buzones de sugerencia y entienden que ya es un indicador. Sí. Buzones de sugerencia. Sí. Y un buzón de sugerencia es un generador de data. Es un generador de data. Sí. Y no es certera 100%. Mira cómo se entrelaza y ahí es donde viene la tecnología a ayudar. Cuando un cliente llama o se comunica por los canales que tiene la empresa diseñada, demandando un producto o un servicio, si ese requerimiento del cliente no se toma de forma correcta, ya empezó mal el servicio. Claro. Porque tú le vas a entregar al cliente algo que él no pidió. Por lo tanto, la empresa tiene que preocuparse que ese call center, sí, pues ahora está de moda el call center. Yo tuve un caso recientico de hace 2 horas. En una de las tarjetas que yo tengo, se me triplicó un consumo. Yo llamo a esa entidad bancaria. Y la joven que me atiende me dice que no está triplicado el consumo. Pero en la misma plataforma de ellos, que yo tengo acceso como usuario, veo el consumo triplicado y veo que la tarjeta me giró en negativo. Y es oficial, jura y perjura de que no, que eso necesita. Entonces no, pero mi estimada, por un espejismo que yo estoy viendo entonces dentro de su mismo sistema. Porque usted tiene un acceso, pero yo tengo acceso de cliente. Eso significa... Ahí tuve yo 1 hora convenciéndola porque me haga una reclamación. Señores, sí. Pero si un cliente te está diciendo algo. Eso significa que el servicio al cliente no está siendo entendido por todo el mundo, colegas. Porque para yo poder entender qué ofrece mi empresa, yo tengo que tener las informaciones necesarias. De repente yo no tengo que ser experta. Esa persona no tiene que ser experta resolviendo tu problema. Pero tiene que saber escuchar y colectar toda la data necesaria para canalizar al siguiente nivel. Pero tiene que dar una respuesta al cliente. Exactamente. Y eso es, pusimos ese caso. Comunicación. Pero está el tema, la falta de comunicación que se dan entre las áreas afecta directamente el nivel de servicio.
Claro, hay clientes que llaman a lugares, señores, y usted dura hasta 15, 20 minutos y lo van pasando de extensión a extensión, porque nadie sabe al final cuál es la necesidad que tiene el cliente. No conocen a lo interno quién le pueda dar respuesta a esa necesidad de ese cliente que está contactándose con la empresa. Eso es terrible. Cuando yo era asesor de empresa, uno no deja nunca de asesorar. Pero cuando yo era asesor de empresa en función, siempre me preguntaban que quién debería recibir el curso de servicio al cliente. Yo decía que todos. No es aquel que te recibe en recepción. No es aquel vendedor. No, todos. Porque si vamos al caso del almacenista, dígase el encargado de almacén, el montacarguista, el ayudante, los que organizan las cargas, tienen que conocer el más mínimo de servicio al cliente por un sentido de urgencia que se da en los clientes. Muchas veces para satisfacer un cliente, la carga que tú ibas a entregar de último o de segundo, tú tienes que hacer un cambio de ruta para satisfacer una necesidad de un cliente. Porque el cliente expresó, mira, la materia prima se me terminó y si no me llega a tiempo yo voy a tener que parar la producción y eso implica para mí unas pérdidas grandes. Son uno de los errores, la inflexibilidad en la cadena logística. Eso que usted comenta. Muchas veces hay proveedores logísticos, operadores logísticos, señores, que son inflexibles. No hay una flexibilidad en la cadena de suministro. Sí, basado en todo esto que ustedes comentan, el día de hoy impartiendo unas clases que de 9 a 1, tiene unas 5 horas, 4 horas. Iniciamos a las 9, pero llegan todos a las 10. Son 25. Y yo le digo, bueno, iniciamos perdiendo 25 horas de labor. Eso quiere dejar dicho un día completo de 24 más 1 hora. Se queda todo el mundo ahí. Pero además fue una sola hora nada más. Menos 1 hora, porque había uno que había llegado a tiempo. El servicio al cliente determina generalmente la logística dentro de una estructura de servicio cualquiera. ¿Por qué? Porque un buen servicio al cliente y un buen respeto a ese servicio te ayuda a optimizar. ¿Y por qué 25 horas? Porque si cada uno trabaja en una empresa y trabaja y perdió 1 hora cada uno en producción, ¿cómo ustedes llaman eso? Perdió 1 hora cada uno, son 25 horas de no productividad, ineficiencia de línea. En las empresas, prácticamente en todos los procesos, no dice manufactura nada más, pero en todos los procesos se trabaja lo que es el indicador productividad. Que el término productividad es tú utilizar los recursos de manera eficiente y eficaces en el tiempo determinado. Eso es productividad. Si logras hacerlo menos del tiempo determinado o planificado, pues tú tienes un proceso que es eficiente. Otro de los mayores errores es no medir el servicio logístico. Lo que estamos hablando ahorita, colega, el tema de los indicadores. De los indicadores. Sí. Existen. El tú no manejar lo que es el tiempo de entrega. Y el tiempo de entrega es, tú tienes que conocer tu ruta. ¿Dónde están ubicados mis clientes? Eso es el primer factor que tú tienes que tener. ¿Dónde están ubicados mis clientes? ¿Qué compra mi cliente? ¿Con qué frecuencia compra mi cliente? Las devoluciones, colega. El tema es para evitar las devoluciones. Las entregas completadas. Las entregas satisfactorias. Porque usted puede entregar, pero si el producto llegó averiado, llegó con algo que no le gusta al cliente, si llegó mojado y era seco que tenía que llegar, si llegó seco y tenía que llegar mojado, si llegó a una temperatura menor a la que debía llegar, en el caso de los productos los refrigerados, que son perecederos. Sabe que nosotros muchas veces nos hemos enfocado con ustedes, querido público,
En la logística, cuando damos el servicio al cliente, cuando hablamos de manufactura, producción, etcétera. Pero recuerden todos que esto es un espacio, cuando hablamos de logística, que si le aplicamos, por ejemplo, a un restaurante, que comenzamos a hablar de eso, y tenemos una cadena de producción de alimentos. Muchas veces yo veo algunos programas que son de formación para ser chef. La logística que se emplea en esas áreas de cocina, de la producción, los alimentos, los espacios, los platos, hasta llegar al cliente, es una tarea muy ardua, titánica, con relación a la logística. Sí. Viéndolo así, la logística tiene aplicación en todo. Y cae al final en un buen servicio al cliente o un mal servicio al cliente. Y se toma en cuenta inmediatamente. Sí, señores, y uno de los papeles, y una de las cosas también que de los errores, señores, es subestimar el papel fundamental que tienen cada uno de los entes o colaboradores que manejan esa cadena logística. Y yo sigo ahí mismo. Son el personal de primera línea. Están los choferes, están los delivery. Los delivery. Los pilotos, que hoy en día se le llama ya pilotos. Colegas, ya no se habla de choferes, se habla de pilotos. Antes los pilotos se hablaban de aeronaves. Observé lo siguiente. Muchos restaurantes vacíos. Y es que más del 60% de los servicios son delivery. Sí, que la gente... Imagínate, y más con el boom de la pandemia, señores, ya... No, y yo fui antes de la pandemia. Pero no restaurantes, colega. Fui antes de la pandemia. Pero, colega, no y ya se veía colega, esta parte de aquí. Y los mini market, supermarket y supermercados. Y grandes superficies. Ya, usted, ¿en qué cabeza? Usted sí me imagina que los supermercados le iban a entregar en su casa como los colmados. Así es. Dígame en qué cabeza te iba a imaginar. ¿Quién se iba a imaginar eso? En el 2006. ¿Quién se iba a imaginar eso, señores? Dejé mucho tiempo para atrás. Sí. 2006. En el 2006. Casi 20 años. Eso yo lo veía casi imposible en la República Dominicana, Juan Carlos. ¿Te entiendes? 2006. Sin embargo, y hoy en día una realidad. Carrefour Online. Pero fue en el 2006 el nacional, esa presentación. Oiga, el Nacional, el Bravo. Señores, valga la cuña. No, pero que nosotros estamos abiertos, Juan Carlos, a poder promocionar y posicionar, porque hay que decir la verdad. Esperemos. Tienen buena logística. Pero, para nuestra sociedad. Colega, esperemos que nos llamen a nuestro director ejecutivo. ¿Usted lo conoce? Sí, yo lo conozco. Sí, pueden llamar directamente a Tendencia Logística y un servidor le atenderá. Señor Arcadio Enríquez. Estamos hablando ¿verdad? Claro, porque valga la cuña. Tendencia Logística es un concepto que no está nuevo, Juan Carlos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la página tendencialogística.com. Empezó con la pandemia. Es un hijo de la pandemia. Ahí yo aproveché. O sea que ya tenemos 5 años. Tenemos 5 años. Ahí yo aproveché, hice nada más 25 en el 2020. Nada más hice 25 artículos. Señores, entren para que vean esos artículos. Esos 25 artículos. Y puedan profundizar en todo el contenido que nosotros desde la parte acá. Fundamental hasta aplicación específica de la logística. O sea que si usted quiere aprender de logística, no importa que usted sea administrador, ingeniero industrial, contador, médico. Sí, médico. Es que todas pueden las aprender. ramas de la ciencia ahí se usted va a encontrar, ahí usted va a encontrar logística hospitalaria. En el sector de los hospitales tenemos ahí unas aplicaciones interesantísimas en el control de pacientes, control de inventarios, y todo esto es la logística. Todo esto es para garantizar tener un servicio integrado a la logística. Servicio al cliente integrado a la logística. Porque si yo no integro todos los, vamos a decir, todos los protagonistas de ese proceso, desde la entrada, desde el que toma el pedido, hasta el chofer o el delivery que le entrega al cliente, el servicio no ha terminado. Eso es así. Y ahora mismo, no hay que esperar a que te manden una encuesta, no, en cada entrega. Entonces podemos decir hoy y hacernos la pregunta si
La logística, el servicio al cliente como eje de logística moderna, lo podemos considerar. Es que siempre ha estado inmerso el tema del servicio al cliente. Siempre ha estado integrado. Es que la logística, señor, inicia y termina con la experiencia al cliente. Sí, lo que resulta que hablando sobre la medición del servicio al cliente per se, siempre había sido un tema del área de marketing. Sí, el área comercial y ventas. O sea, aquellos empleados que tenían contacto directamente con el cliente final. Sin embargo, tú puedes contribuir al servicio al cliente dándole la información correcta con la calidad que se requiere para que el siguiente proceso pueda avanzar libremente sin tener ningún tipo de bloqueo. O sea que podríamos citar la siguiente frase, colega y Jesús, que logística es cumplir promesas. Sí. Si tú no satisfaces una promesa de un cliente, tú no estás dando servicio. Tú simplemente estás entregando un producto. Una diferencia, porque ahí entonces no se materializa lo que es esa experiencia de servicio. Entonces, para uno poder medir esos nodos dentro de la logística y poder parametrizar y tener métricas de esa experiencia al cliente, tenemos que tener entonces puntos críticos de control donde se puedan medir esos tiempos que hemos hablado para poder saber si de verdad nuestro cliente estuvo satisfecho con el servicio prestado. Partiendo es que servicio al cliente tiene que ser parte de la estrategia de la empresa. Como parte de la estrategia de la empresa. O sea, que tiene que ser un eje transversal dentro de... Totalmente. Yo te voy a poner el caso entonces, cómo la norma ISO enfoca el plan estratégico, la satisfacción del cliente. O sea, en el acápite 5.3, enfoque al cliente, así literal, con eso acápite, enfoque al cliente, te dice que la empresa debe de superar las expectativas del cliente. Para tú superar las expectativas del cliente, te pide a ti que tú tengas que crear las herramientas o el dispositivo necesario para tú identificar qué quiere el cliente. Si tú no sabes lo que quiere el cliente, ¿cómo tú lo vas a satisfacer? Por eso hay casos reales de la vida real, señores, donde empresas han perdido clientes por fallos logísticos. Claro, porque solamente se enfocan básicamente en dos procesos. Te vendí, te cobré. Te vendí, te cobré. Y el resto del proceso. No solamente que te vendí, te cobré. Hay un proceso de postventa. Servicio postventa es tan importante como venderte una primera vez. Ventas va a decir, no, el proceso más importante es cerrar la venta. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero no solamente venderte, porque muchas veces tú vendiste caro, pero vendiste una sola vez. Yo vendí a precio competitivo, el cliente no se sintió engañado y por lo tanto, uno de los objetivos principales que debe de perseguir la logística a través del servicio al cliente es la lealtad del cliente. O sea que podríamos decir, colega, que ¿cuáles serían los factores que nos podrían ayudar a revertir una mala experiencia es importante de un cliente durante la prestación de un servicio? Bueno, lo primero que tú tienes para tú tener lo que es un cliente que se identifique contigo, tú tienes que medir el nivel de satisfacción del cliente. Te toco la norma nuevamente. El 9.2, satisfacción del cliente. Tenemos que tener indicadores. La empresa tiene que identificar cuáles son esos indicadores que te permitan medir qué tan satisfecho está tu cliente. Y cuando tu cliente no está satisfecho, tú tienes que darle un seguimiento. Pero un seguimiento a tal punto que esa acción correctiva que tú tomaste para tratar esa no satisfacción se revierta en un cliente satisfecho. Y eso lo han hecho siempre, las grandes corporaciones siempre lo han hecho. En una ocasión, te voy a poner un caso internacional, la empresa Bayer
lanzó un producto. Se identificó que hubo una falla de calidad en el mercado. El cliente no identificó que hubo esa falla. Ellos recogieron todo el producto. Hicieron un recall a todas partes. Y entonces a esos clientes le duplicaron el producto para atrás. O sea, con la calidad que se debía. Y eso significa que hubo una responsabilidad amarrado a la estrategia de la empresa. Para tú revertir todo eso, es que la empresa como ente, vamos a decir, responsable del resultado de su empresa, es que tiene que tener como parte esencial la satisfacción de ese cliente. Un cliente insatisfecho, antes, hace 20 años, la regla era que uno te arrastra 11. Hoy es 1 a la R. No a la N, no. A la R. A la R. A las redes sociales. ¿Sí? Porque un mal comentario te hace caer tu empresa. La quiebra. Tu producto te puede llevar a la quiebra. Por eso que las empresas tienen que buscar sobremanera evitar que exista un cliente insatisfecho. Te voy a poner con respecto a la fecha, a la entrega del producto. Los japoneses dicen, uno de los videos que yo vi hace par de años, ¿De Yoko que Candy? dice, sí, dice, el lunes a las 10:15 yo estaré llegando, porque va a haber un tapón a las 9:45 en tal esquina. No que sea mago, pero fíjate que un tipo se planifica. Porque para tú garantizar un buen servicio al cliente, tú lo único que tienes que hacer es planificar. Planificar es la clave. Cuando tú planificas, tú tomas en cuenta todos los pros y todos los contras que se puede dar en la materialización de esa planificación. Entonces, en esto lo que hay que buscar es, para tú garantizar que estos temas no se den, es tú tener una comunicación muy abierta a todos los procesos. Yo siempre decía, planifique aunque sea una pizarra, pero planifique. No existe un modo de improvisación y que siempre las cosas salgan bien. No, que tú no puedes darte el lujo de que un cliente esté satisfecho. Un cliente insatisfecho, esa es la palabra, un cliente insatisfecho es peligroso para la empresa. Bien, señores, el día de hoy hemos hablado de lo que tiene que ver con el servicio al cliente y a nivel logístico. Hay que invitarlo a tener esa logística para que puedan ampliar este tema. Ampliar ese tema con relación a que nosotros quedemos conforme con las ideas que nosotros hemos puesto ya el día de hoy y queda abierto. Y esperamos sus comentarios, esperamos que en nuestras redes ustedes también participen para ampliar y desarrollar un tema como este. Cuando hablamos de servicio al cliente en logística, hablamos de organización, de estudios sobre el tema que nosotros trabajamos y nos organizamos y tratamos de que la educación que llevamos para poder dar un buen servicio al cliente en la logística que permita optimizar los tiempos, los recursos, están presentes siempre y cuando nosotros cumplamos, reitero, con el servicio al cliente. Porque de ahí los indicadores que surgen, las cosas que hay que trabajar para prevenir de que un cliente no quede insatisfecho, surgen del buen servicio al cliente. El día de hoy nosotros hemos planteado esto como introducción para seguir trabajando esta parte que está presente no solamente en un trabajo y en una producción, sino en nuestras vidas. Así que, ¿qué exhorta usted a nuestro público para que sigamos con este tema? Para lograr tener lo que es identificarse con el servicio al cliente, lo primero que tenemos que tener es empleados comprometidos. La empresa
que no se enfoca y prioriza la experiencia del cliente está destinada a fracasar. Así terminamos el día de hoy, señores y señores. Espero que les haya gustado esta introducción. Es un asunto que es totalmente, vamos a decir, académico, porque solamente exponemos las ideas y de ustedes depende que logren investigar basado en estos conceptos para hacer mejora continua dentro de su negocio, empresa, no importa cuál sea, y hasta en el comportamiento social. En un país como el nuestro, decir llego en 10 minutos es imposible. Hay sociedades más complejas que pueden decir en 10 minutos estoy allá, 15 minutos, y llegan los 15 minutos porque ya conoce la idiosincrasia misma y la educación de todo. Así que nosotros vamos a buscar esas mejoras para nuestro país. Así que buenas noches, pásenla bien. Jesús Come de este lado. Arcado Enríquez. Juan Carlos Pérez Fernández, Logistic Man en las redes, señores. Pues le decimos hasta luego. Saludos. Bye.